Bueno, bienvenidos y bienvenidas al tercer módulo de nuestra Escuela de Invierno de Formación Política, La Izquierda al Poder. Tenemos acá a dos tremendas invitadas, que son la compañera Jocelyn Ormeño, ex consejera constituyente, y la compañera Paola Melo, concejala de Santiago, respectivamente militantes del Partido Socialista, y en el caso de la compañera Paola, militantes del Frente Amplio. ¿Ya? Bueno, como hemos dicho, esta escuela fue creada con el objetivo de poder reflexionar desde una izquierda con vocación de poder, con vocación que es genuinamente transformadora, que quiere materializar los cambios y que discute el contenido político, la agenda política, los métodos y las necesidades que tiene para construir ese proyecto mayoritario socialista del siglo XXI, que podamos efectivamente llegar a los hechos y las acciones concretas. Tuvimos un primer módulo donde pudimos hablar sobre lo que es los desafíos en general para la izquierda en este siglo en este momento, también un poquito de la historia del socialismo chileno y de la izquierda chilena y de los aprendizajes que hemos tenido de ella. Y después tuvimos un segundo módulo sobre lo que es los desafíos de meterse en la institucionalidad, de impulsar los cambios, las demandas sociales dentro de la institucionalidad. Y ahora tenemos un tercer módulo que se llama El territorio en disputa, la contienda electoral por izquierda. ¿Ya? Que tiene dos patitas, ¿ya? Una patita en la calle y una patita de institucionalidad. Una patita es cuáles son las elecciones que se nos vienen. La verdad es que como Centro de Estudios con Síntesis hicimos esta escuela pensando en que se venían las municipales, ¿ya? Como ya, y dijimos, porque muchas veces pasan estos ciclos electorales que dejamos el contenido político a un lado y dijimos, no, pues, tenemos que mantener el contenido político y discusión política en torno a las elecciones. Y después viene la otra patita que es la construcción de una mayoría social, ya de tejido social, de arraigo y confianza con las mayorías populares. Entonces, para eso están acá estas dos compañeras, Paola y Jocelyn, respectivamente. El formato, igual que en ocasiones anteriores, es el siguiente. Vamos a leer tres preguntas, una a una. La idea es que responda primero una compañera y después la otra, alrededor de 5 minutos, ¿ya? Cada una. Y después de eso vamos a tener una instancia de comentarios, conversación con el público y preguntas también que quieran hacer las expositoras. Finalmente, después hacemos un cierre, ¿ya? Obviamente igual les pido a las compañías que cuando partan su primera pregunta se presenten brevemente, ¿ya? Para que quizás no la conozcan tan bien. Y eso fundamentalmente. Bueno, mi nombre es Dustin Moreno, que seré como moderador en esta ocasión, parte del Centro de Estudios con Síntesis. Así que eso, vamos a leer la primera pregunta. No sé qué compañía quiere responder primero. Vamos, si quieren después se alternan, no sé cómo prefieren hacer, o quieren que esté ordenado. No sé, yo, por lo menos de mi parte, yo creo que sería bueno que nos alternáramos. Parta una, abra la otra, la siguiente pregunta y así, más fácil. Sí, no hay problema. También, ya. Sí. Bueno, vamos a ver quién es la primera acá que me aparece. Jocelyn, la primera que me aparece. Ya, ella va a partir entonces. Ya. Vamos a leer la pregunta entonces. La primera pregunta es, en su opinión, ¿qué está en juego para las izquierdas en las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre de 2024 y las presidenciales y parlamentarias de 2025? ¿Ya? Son dos elecciones. Primero la parte las municipales que se viene, después la presidencial, que se viene en un año más, pero que ya es motivo de discusión. Así que eso, compañera, adelante, Jocelyn, que se puede presentar y después responder su pregunta. Muchas gracias, querido compañero. Un saludo a todos y a todas quienes están conectados, compañeros, compañeras. Agradecida de Conciencia y Síntesis por invitarme a esta conversación, a este módulo. Y quiero, antes de presentarme, yo conversaba con Dustin antes de que ustedes ingresaran, más que una exposición, o sea, yo sé que hay un momento de exposición porque hay preguntas que hay que responder, pero me gustaría también plantearles a ustedes, a todos y a todas que están aquí, algunas preguntas, o a lo mejor una o dos preguntas, que nos van a servir de análisis, porque justamente esta es una escuela de formación política, son módulos que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Lo cual celebro infinitamente. Y sería bueno que a partir de la reflexión que nosotros tengamos en este espacio, nosotros podamos también irnos con algo, ¿cierto? Y darnos vuelta y después conversar y ver cómo también desde nuestros territorios y de nuestros contextos también nosotros podemos aportar a
a mejorar, ¿cierto? A un cambio, a esta transformación social que nosotros también buscamos desde la izquierda y desde la centroizquierda. Entonces, dicho esto, a esta invitación me gustaría que opinaran, no es necesario que prendan las cámaras, pero sí que opinemos, porque en esa opinión está la reflexión y está el crecimiento. Y antes de responder la pregunta, me gustaría presentarme para quienes no me conocen y para quienes sí me conocen, pero igual me voy a volver a presentar. Mi nombre es Jocelyn Ormeño, yo soy profesora de educación básica de la región de Arica y Parinacota, de escuela pública hace 17 años, soy profesora jefe, un cargo muy importante, y bueno, soy parte de la red de maestros, de la red de mentores. Actualmente soy candidata a magíster, a magíster en educación transformacional de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Bravo, un aplauso para la academia. Bueno, el año 2023 fui elegida como consejera constitucional de la región de Arica y Parinacota. Un momento muy importante en la historia de nuestro país. Me tocó formar parte de esta confección y redacción de la hoja de ruta de nuestro país. Bueno, todos sabemos lo que sucedió, pero ahí estuvimos trabajando, y la verdad es que me sentí muy honrada también de representar a mi región y a todos y a todas a quienes confiaron, ¿cierto?, en que yo podía realizar un trabajo, ¿cierto?, en donde todos y todas se sintieran, ¿cierto?, representados. Y con respecto a la pregunta que me planteaban, bueno, ¿qué está en juego para la izquierda? Sabemos que nosotros pronto se viene, ¿cierto?, esta elección de los gobernadores regionales, de concejales, de alcaldes, ¿verdad? Y estas están a la vuelta de la esquina, estas están pronto, estas vienen ya. Y creo que son súper importantes para nosotros, que nosotros no perdamos, ¿cierto?, estos territorios, estos espacios desde la izquierda y la centroizquierda. Porque sin duda, por ejemplo, los gobernadores regionales son aquellos que se encargan de la gestión, ¿cierto?, y la implementación, la gestión regional y de la implementación de políticas públicas. Cosas que son muy importantes, tener la mirada, ¿cierto?, en las regiones desde la izquierda y la centroizquierda. Son cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener esa mirada dentro de un gobierno regional. Por otra parte, los alcaldes y los concejales ven lo que es la gestión local, ¿ya?, la gobernanza local. Cosas también que son muy importantes porque ahí se atienden las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de una comuna, dijéramos. Entonces, estos espacios no podemos perderlos. No podemos dejar que la izquierda y la centroizquierda pierdan su posición, ¿cierto?, dentro de estos espacios que son tan importantes para las políticas nacionales y regionales y comunales. Con respecto al tema de las parlamentarias, que se viene en el año 2025, creo que, sin duda alguna, lo que pase ahora en estas elecciones de las municipales y de gobernadores regionales, también nos va a marcar un piso para lo que viene, ¿cierto?, en las próximas elecciones del 2025, que son las parlamentarias. Vuelvo a insistir, creo que estos espacios no debemos perderlos y por eso debemos disputar estos territorios, pero disputarlos desde la esencia de la izquierda, ya desde el contacto con el ciudadano, desde las reales intenciones que nosotros tenemos para ayudar a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, y finalmente hablamos de la presidencia, que también viene el próximo año. Yo creo que aquí, a ver, me quiero detener un poco porque con respecto a esto yo creo que debemos ser cautos con respecto a las presidenciales. Creo que es importante que nosotros sigamos, por eso estos espacios son tan importantes para reflexionar y ver cómo nosotros también vamos a poder ayudar en la gobernanza actual, ¿cierto?, de la presidencia en este caso. Porque justamente hoy día
hoy día vemos que existe una derecha, ¿cierto?, que es lapidaria con nosotros, es lapidaria con el gobierno. Entonces nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir reflexionando para seguir siendo un aporte y para seguir siendo gobierno, que eso es súper importante para la izquierda. Es súper importante que nosotros mantengamos dentro también del gobierno, y no solamente en los espacios que ya nombré anteriormente, nuestra postura, nuestros conocimientos y nuestra ideología, que busca principalmente un añorado Estado social democrático de derecho, busca, ¿cierto?, la igualdad, busca la diversidad, estar con todos y con todas. Y sin duda alguna que tenemos que buscar, ¿cierto?, efectivamente que nosotros volvamos a ser gobierno. Y me gustaría hablar sobre los desafíos que nosotros como izquierda tenemos en este punto principalmente. Y creo que hay un punto que es hay dos puntos muy importantes. La unidad y la cohesión, y lo otro que son las demandas ciudadanas. Con respecto al primer punto, que es lo que es la unidad y la cohesión, a mí me gustaría señalar que la pregunta que sigue, voy a ahondar un poquito más, pero nosotros en el Consejo Constitucional, dentro del bloque Unidad para Chile, y creo que no se conversó mucho y no se habló mucho sobre ese tema, pero nosotros fuimos unidad, nosotros hicimos carne la unidad. Sabíamos que estábamos en un escenario súper complejo, compañeros, compañeras, pero sin embargo nosotros logramos, a partir de nuestros diferentes puntos, ciertos ideológicos, que sin duda y son muy válidos tenerlos y son muy buenos también desde la misma izquierda, nosotros logramos converger y llegamos a puntos en común. No fue fácil llegar a puntos en común, pero sí habían puntos, y los puntos principales era justamente en que tuviésemos un Estado en donde todos y todas nos sintiéramos representados y representadas. Entonces yo creo que eso nosotros no debemos perderlo. Y no sé si acá hay gente de Valparaíso, pero antes de ingresar, estaba leyendo una noticia, y esto es por qué me preocupa esta situación. Porque resulta de que estaba viendo una encuesta Signos, Camila Nieto, de Frente Amplio, quien lidera en Valparaíso, me da la impresión que es para las municipales, se presenta, ¿cierto?, con un porcentaje muy alto y está liderando las encuestas, pero resulta que también se presenta Carla Meyer, que es cercana al alcalde Sharp, que me imagino que son de la misma tendencia o de la misma tendencia política, o son de izquierda, ambas. Lo cual hace que efectivamente la derecha, en este caso republicano, se sobe las manos y diga, bueno, acá hay una división de la izquierda. La izquierda no está unida. Entonces aquí nosotras entramos. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que tener cuidado. La división nos puede jugar en contra. Y tenemos que estar unidos justamente en estos procesos, y tenemos que seguir reflexionando y conversando y disputando los territorios, no solamente dentro de estos contextos, sino que dentro de todos los contextos del día a día, conversar, siempre analizar lo que pasa en el día a día en nuestra sociedad. Y hoy estamos en este escenario, pero es importante que nosotros nos mantengamos como izquierda y centro izquierda siempre unidos. Y lo otro, para terminar, las demandas ciudadanas. Creo que la izquierda y la centro izquierda se ha alejado un poquito de la gente, y la gente así lo ha percibido. Y así lo percibió, ¿cierto?, en la última elección de consejeros constitucionales, donde la derecha arrasó. Y nos preguntábamos por qué. Entonces, hoy día la izquierda presenta desafíos importantes. ¿Y cuáles son también esas? Que nosotros volvamos a conectarnos con la ciudadanía. Bajemos nuestro lenguaje, bajemos, ¿cierto?, también el conocimiento y salgamos a la calle. Eso es sumamente importante. Creo que para poder disputar el territorio, ¿cierto?, político actual, tenemos que tener esa mirada de unidad, de cohesión, y siempre pensando en las demandas ciudadanas. Eso. Gracias, compañera. Bueno, esta primera pregunta, como también les pedí que se presenten, obviamente se extiende un poco más, después ideas que estemos dentro del tiempo. Bueno, voy a repetir la pregunta para la compañera Paola,
que es, en su opinión, ¿qué está en juego para las izquierdas en las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre de 2024 y las presidenciales y parlamentarias del 2025? ¿Ya? Así que, adelante, compañero. Gracias, Daftin. Saludar a todas y a todos los que hoy día se conectaron. También Jocelyn por participar, ser parte del ejercicio. La política es mucho más bella cuando la ejercitamos en lo cotidiano. Paola Melo, concejala de Santiago, militante del Frente Amplio, con una militancia también de bastantes años en la izquierda, anteriormente en el Partido Socialista de Santiago, también a cargo de varias cositas. Y hoy en el Frente Amplio, trabajando profusamente por la consolidación y acudiendo a la pregunta, ¿cierto? Trabajando por la consolidación cada día de un proyecto de izquierda que modele el sentir de los ciudadanos y ciudadanas, que acompañe el sentir de quienes habitan la comuna, la población, los CITES, los edificios, el mundanal ruido del cemento santiaguino. Pero también pensando que como izquierda tenemos una tarea que tenemos que abordar a nivel nacional y como tal la unidad, como lo decía Jocelyn, es muy importante. Lograr y alcanzar una unidad permanente en un esfuerzo conjunto que para nosotros desde el Frente Amplio ha significado un no al fraccionamiento y un sí al trabajo colectivo, al apañe y a la construcción ideológica desde esa fuerza. Yo diría que en sí mismo, cuando hablamos de qué es lo que está en juego a nivel de las municipales para la izquierda, yo creo que está en juego la esperanza por un proyecto que represente a las mayorías, porque las mayorías se construyen también desde lo ideológico. No podemos seguir dejando pasar cosas tan importantes como los derechos que hoy día no se conversan, sino que simplemente se manejan en el sustrato de lo administrativo. Creo que en función de lo mismo necesitamos revitalizar la discusión ideológica a nivel local. Me parece que los municipios y los gobiernos locales son el mejor escenario para aquello. Es el mejor cultivo de espacios de diálogo cotidiano. Nosotros a nivel de los municipios podemos lograr abordar cuestiones pragmáticamente concretas, desde para qué nos sirve determinada infraestructura o cuáles son las decisiones de política pública que desde la gestión municipal nos permiten avanzar desde las transformaciones. Y se supone que estamos acá para eso, para impulsar transformaciones, pero transformaciones que además caminen de la mano de nuestra ideología. Una ideología que donde se plasme la certidumbre de las convicciones. En este caso, yo me lo planteo desde la perspectiva del municipalismo y de los gobiernos locales como una muy positiva estrategia de diseño territorial que aborde no solo lo que está construido, sino que también lo que está por construirse, en términos del proyecto colectivo, en términos de una mejor calidad de vida para aquellos a los que representamos, decimos representar o queremos gobernar. Y por supuesto también en términos de un mensaje claro, con un arraigo en las garantías de los derechos fundamentales de las personas. Es por eso que cuando hablamos de un partido que administra lo local, yo prefiero decir que tenemos que avanzar a gobernar lo local. Es distinto administrar el poder local que tener un gobierno local. Nosotros lo vivimos cuando tuvimos que conversar respecto de los procesos constituyentes. Jocelyn fue parte de ese proceso y es muy probable que la discusión sobre el distingo entre administración de recursos y fundamentalmente la configuración de una gobernanza es absolutamente distinto. Si las vecinas y los vecinos de nuestras comunas, de nuestros barrios, de nuestras poblaciones, no logran comprender eso porque está muy ajeno a su lenguaje, nosotros tenemos que ser capaces desde la política abrir los espacios de esa discusión. Y transformar los territorios es también transformar las gobernanzas y generar una tendencia que no es relativa, sino que es muy concentrada en que las comunidades también estén en la observancia, tanto de lo que se promete como de lo que se cumple y por supuesto de lo que se transforma. En esa perspectiva, generar un rol de identidad es, creo yo, un desafío para las izquierdas,
lograr que la identidad no sea un discurso, sino que sea una conexión que nos permita trabajar un diseño de sociedad, un diseño de sociedad humanizado, un diseño de sociedad amigable, un diseño de sociedad con una expectativa de hacia dónde queremos llegar juntos. ¿Cuál es el riesgo latente? Bueno, que solo nos quedemos en la administración. Y ese es un riesgo latente. La gestión de la administración es un riesgo latente. Por eso es que hay que profundizar también la seña y la formación ideológica de las y los militantes del Frente Amplio. Hay que profundizar los espacios del ejercicio del poder, porque no todo el poder se da en un cargo público. Y esto también es bueno decirlo. No se da solo el poder cuando somos concejales, somos core, somos alcaldes o alcaldesas. También se da el ejercicio del poder cuando tenemos que diseñar política pública. Y ese es un ejercicio muy sabio, porque nos permite vincularnos con todos los estamentos del Estado. También se da el ejercicio del poder cuando somos dirigentes sociales, cuando tenemos compañeras y compañeros dispuestos a poner su tiempo ahí a disposición de un grupo de seres humanos, de una comunidad, de una urgencia, y por qué no también de un proyecto de largo aliento. Así es que, considerando estos aspectos, no es menor contemplar que también el Frente Amplio viene de un proyecto con historia. Hoy día el Frente Amplio reúne a un heterogéneo grupo de compañeras y compañeros que nos fuimos encontrando en el camino y la seña de la profundización de las ideologías socialistas, y en ese sentido nosotros tenemos un ascendente o un relato que nos precede y desde el cual también podemos construir un futuro. Con lo que significa mirar el momento en el que estamos y mirar la perspectiva de la ciudadanía con la que convivimos. Así es que claramente ahí tenemos una seña de la cual agarrarnos, una identidad para construir y una base para fundamentar nuestras profundas raíces en lo que estamos haciendo todos los días. El municipalismo, el gobierno local, el poder local en sí mismo, para construir una sociedad con arraigo de transformaciones. Esa sería mi síntesis para esta primera pregunta respecto de las municipales. Respecto de las parlamentarias y las presidenciales, yo diría que lo que jugamos ahí sigue siendo en el tono de la esperanza, pero ya una esperanza con un ejercicio a pie forzado, diría yo. Yo creo que a nivel de gobierno hemos tenido un ejercicio a pie forzado, probablemente con menor experiencia, y en este caso, entonces, el campo de desarrollo de esa menor experiencia también se amplifica cuando pensamos en una oportunidad de un siguiente gobierno. Y por qué no decirlo, con la experiencia ganada, también la proyección de lo que implica el trabajo mancomunado de una fuerza de izquierda fuerte, una fuerza de izquierda preparándose para las transformaciones no solo de los próximos 4 o 5 años, sino que también, por supuesto, de los próximos 50 años en nuestro país. Por ahí me quedo, Dafne. Muchas gracias. Gracias, compañera Paula. Pasamos a la segunda pregunta. Como quedamos antes, vamos a alternar ahora. De nuevo va a partir Paola, ¿ya? Después Jocelyn, y la última pregunta, de nuevo Jocelyn, Paola, ¿ya? La segunda pregunta es, ¿qué experiencias y aprendizajes personales nos puede compartir respecto al trabajo territorial y la conexión con sectores sociales? Ya, ahí lo que nos quieran contar respecto a su experiencia, sus aprendizajes personales. Acá tenemos una compañera que es concejala, tenemos la compañera que fue consejera constituyente en una instancia bien importante. Entonces, eso más que nada. Adelante, compañera Paula. Perfecto, gracias, Dafne. Bueno, experiencia, yo creo que desde la concejalía pueden haber infinitas experiencias de todo tipo. Voy a contar un par de experiencias. Yo diría que una cuestión que es interesante de poner en común también con la militancia, sobre todo en estos espacios que son o tienden a ser espacios de formación colectiva, es decir, que más allá del rol que uno cumple cuando tiene un cargo y eso traza
un itinerario. El cargo de concejalía está muy bien trazado por lo que significa el rol en sí mismo. Es un rol fiscalizador, es un rol de pertinencia interna, de manejo de observancia de los recursos públicos, eso en lo más general, ¿cierto? Hay siempre un itinerario en la política que enriquece absolutamente estos puestos. Y en eso va a depender mucho de la formación política que cada una de las autoridades que asume el rol tiene. En este caso, cuál ha sido su formación, la que cada una tiene, pero por supuesto también cuál ha sido la trayectoria. Entonces, desde ahí yo creo que se ven las diferencias en los distintos roles. No todos los concejales del país, recordemos que tenemos más de 340 municipios, ¿cierto? No todos los concejales del país observamos de igual manera el cargo, ni todos los concejales o concejalas del país generamos las mismas acciones, y nos cuesta mucho a veces dialogar con los compañeros y compañeras que están en el mismo cargo, pero en otras regiones, porque, bueno, no solo Chile es largo y es extenso, sino que también con toda su diversidad no hay muchos espacios donde nos encontremos para poner en común nuestros propios propósitos o nuestras propias acciones. Sin duda, el partido debiese ser ese cobijo. El partido debiese ser el espacio donde las autoridades del partido estratégicamente busquen afianzar sus propios propósitos. ¿Y por qué lo pongo así? Porque, por ejemplo, algo que a mí me parece un básico es tener presente en el ámbito de las concejalías, voy a hablar desde ahí porque es la experiencia con la que yo estoy hoy día contando, en el ámbito de las concejalías me parece un básico que ojalá todos los concejales y concejalas del Frente Amplio tengamos espacios de encuentro más allá de las reuniones formales que se dan o se dirimen respecto de un itinerario administrativo interno del partido. Así como ya, ok, vamos a tener una reunión ampliada de concejales para definir itinerario X de elecciones internas, pero es más importante que las elecciones internas hablar cotidianamente de nuestras propuestas, nuestra mirada y cómo enfrentamos desde nuestra mirada y la visión ideológica de nuestro propio partido y nuestro acontecer cotidiano ciertos temas. Yo, por ejemplo, presido la Comisión de Salud para el municipio de Santiago y creé y presido la Comisión del Trabajo, que aunque a muchos les parezca extraño, no es una comisión que aparezca naturalmente en los municipios, y para nosotros que somos socialistas y que nos sentimos representados por lo que ha sido la trayectoria de las y los trabajadores y por supuesto la defensa de esos derechos, a mí me parecía extrañísimo que no contáramos en los municipios con comisiones del trabajo. Y cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué es lo que planteas hacer desde la Comisión del Trabajo? Es exacta y estrictamente dialogar con las y los trabajadores. No solo las y los trabajadores municipales, sino que todo el ámbito de los trabajadores y trabajadoras a nivel local. Un municipio se sostiene en contribuciones, para decirlo en breve, porque Dustin ya me está cortando el minuto, pero un municipio se sostiene en contribuciones y las contribuciones precisamente son el aporte que los contribuyentes, en este caso el comercio y los locatarios y las pequeñas o grandes empresas, ponen a disposición de lo municipal. Entonces, relacionarnos con esos trabajadores, relacionarnos con gremios, relacionarnos con sindicatos, es muy importante a la hora de tomar definiciones de estrategia pública, de estrategia de colaboración público-privada y, por supuesto, de dar respuesta también de garante a los escenarios de los y las trabajadoras. Eso como un ejemplo pequeño. Podríamos estar hablando todo el día de esto, de lo que significan las experiencias y los aprendizajes personales, pero desde lo territorial, abordar una conversación franca con gremios organizados, sindicatos, pequeñas empresas, el pequeño comercio, el comercio local y otros, es un itinerario que por lo menos desde la concejalía llevamos sosteniendo en el tiempo y da frutos cuando se construyen puentes para avanzar. Gracias. Muchas gracias, compañero Paola. Ahora toca a la compañera Jocelyn. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué experiencias y aprendizajes personales nos puede compartir respecto al trabajo territorial y a conexión con sectores sociales? Así que adelante, compañero. Gracias, compañero Dustin. Oye, entre paréntesis, es un orgullo escuchar a la compañera Paola. Yo de verdad que yo me quedaría acá escuchándola todo el rato.
Porque esto es el aprendizaje, esto es hacer una escuela política, aprender del otro y también nosotros también a partir de eso ir reflexionando. Bueno, como les contaba, yo fui electa consejera constitucional de mi región, de Arica y Parinacota, y me fui a Santiago al consejo, al segundo proceso, con las inquietudes, con el descontento, pero también, como señalaba también una palabra tan bonita la compañera Paola, con mucha esperanza también de mi región, con mucha esperanza y con mucha fe y con mucha confianza de la gente de lo que yo podía hacer dentro del consejo. Y yo como buena profe también, siempre trabajando en el amor, porque trabajo con niños pequeños, ese es mi contexto habitual. El trabajo desde la ternura, desde la comprensión, desde la escucha activa, desde mirar al otro y de comprenderle. Entonces, llego a un escenario totalmente distinto, yo nunca lo visualicé tampoco. Yo he participado en el gremio de los profesores y profesoras, pero este era otro contexto, mucho, mucho, mucho más distinto de lo que yo había vivido. Y al principio yo llegué con mucha fe también y mucha esperanza, y yo decía en mi corazón de profesora, decía, sí, va a existir la posibilidad del diálogo. Yo siempre pensé en el diálogo, siempre pensé que nosotros íbamos a poder conversar con la ultraderecha y la derecha. Sabiendo de que el número, ¿cierto?, de republicanos, ¿cierto?, y de Chile Vamos, era superior a nosotros, sabiendo de que a lo mejor podía ser la crónica de una muerte anunciada, pero aún así yo siempre tuve esperanza. Pero bueno, esa esperanza después, llegó un momento en que esas esperanzas como que empezaron a desvanecerse. Pero sí, por ejemplo, me sucedió que, bueno, con toda esa esperanza, y yo soy profesora y con todo mi expertise y mi conocimiento desde la educación, obviamente que yo quería posicionarme y trabajar en una comisión, que era la comisión 4, que era de derechos sociales, y donde se iba a conversar, entre otras materias, la educación. Entonces, por lo tanto, ese era el lugar donde yo quería estar. Bueno, finalmente yo, después de muchas conversaciones, y como éramos muy pocos los representantes de la izquierda, teníamos que estar, ¿cierto?, y tener representantes en todas las comisiones. Entonces teníamos que de alguna manera nosotros dividirnos, y muchos de nosotros y de nosotras también lo vimos así, y mirando siempre mucho más allá de mis deseos personales, lo vimos mucho más allá, y empezamos a movilizarnos a comisiones que no eran propiamente dentro del terreno de expertise ni de conocimiento personal. En mi caso, yo trabajé en la comisión 2 de función jurisdiccional y órganos autónomos, que es muy técnica. O sea, si aquí hay abogados y abogadas, van a entender que esa comisión propiamente tal hablaba, no sé, de los tribunales de justicia, de la Contraloría, del Ministerio Público, y así hablábamos justicia electoral, gobiernos también de los gobiernos, ¿cierto? Pero principalmente de esto, de las instituciones públicas y el fortalecimiento de estas. Y al principio yo iba muy también yo seguía con mi esperanza de que todo bien, pero a poco andar, de repente empecé a ver el lenguaje que se utilizaba en esa comisión, y me empecé a asustar, porque yo dije, este es un terreno que yo no he vivido, pero sin embargo, yo tenía una responsabilidad. Yo venía con un mandato claro de la ciudadanía. Entonces yo tenía que responder. Y yo tenía que hacer, ¿cierto?, mi trabajo siempre desde, ¿cierto?, mi ideología y desde mi sentir socialista también, pero también desde la mirada de la región de Arica y Parinacota, la cual yo representaba. Y la verdad es que en nuestro caso, y como lo dije en un comienzo, nosotros
éramos Esparta, no, mentira, éramos prácticamente los espartanos. Entonces, de verdad que se dio una relación muy bonita y hubo mucha solidaridad entre nosotros, no solamente entre los consejeros, consejeras, comisionados, expertos, sino que también nuestros asesores. Y acá creo que hay una asesora, por aquí estoy viendo el nombre, la Anita María, y que fueron muy solidarios, principalmente con aquello y aquella, como en mi caso, que no estábamos dentro de una comisión que no era parte de nuestro lenguaje cotidiano. Y muchas veces yo me pregunté, ¿qué hago yo acá? De verdad que fue como mucha reflexión con respecto a esto. Yo no viajaba mucho tampoco a Arica, porque me quedaba estudiando y escuchando y viendo y de repente revisando las intervenciones, pero sí hubo mucha solidaridad, mucha empatía, mucha comprensión entre nosotros, mucho apañe, porque sabíamos que todos nosotros cumplíamos un rol importante. Y déjenme contarles una anécdota. Cuando yo entendí cuál era mi... Al tiro, compañero, al tiro. Voy a contar esta anécdota cortita. Y me di cuenta por qué cada uno de nosotros, con nuestros conocimientos, pero con esta convergencia de sentires y de querer, ¿cierto?, un Chile más democrático, más justo e igualitario, a pesar de nuestros contextos totalmente distintos. En una oportunidad llegó una señora a hablar, justamente cuando eran audiencias públicas, llegó una señora, ¿cierto?, a hablar sobre los tribunales de justicia, la revictimización de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya?, en los tribunales de justicia. Y bueno, ya habla una señora, una ciudadana, igual que todos nosotros y todas nosotras, y ella habla con un lenguaje cotidiano, no este lenguaje del cualesquiera, no un lenguaje muy técnico. Entonces ella habla, presenta su PPT, todo, y una consejera de derecha le dice, bueno, ¿sabe qué? Nosotros no le podemos dar respuesta porque nosotros a esta comisión es una comisión técnica. Entonces vaya a otra comisión donde le puedan dar respuesta, por ejemplo, derechos sociales. Y la verdad es que a mí eso me llamó profundamente la atención, y ahí empecé a conversar con ella, pero desde lo humano, desde lo cotidiano, hicimos y se generó una conversación muy fluida, y creo que como la señora Priscila, que se llama la señora Priscila, y así muchos chilenos y chilenas necesitan esa conversación. Y eso fue lo enriquecedor de este proceso. Conocí personas maravillosas, aprendí mucho. No solamente aprendí desde esta transformación social, sino que tengo una transformación personal, la cual me lleva a Arica a seguir trabajando, ¿cierto?, por un Chile más justo, diverso e igualitario dentro de mis contextos, que es el contexto educativo. Ya, compañero, terminé. Gracias, compañera Paola. Bueno, pasamos entonces a la última pregunta. Ahora nos alternamos nuevamente, Pero, parte nueva. compañero, disculpa que no te interrumpa, pero podría ir la compañera Paola, ningún problema. Para Como que... prefieren. ¿Sí, Paola? ¿Ya? Ya. Bueno, pasamos a la tercera pregunta entonces, que es, en su opinión, ¿cuáles son las principales tareas y desafíos que tenemos como izquierdas para construir una mayoría electoral y social en el futuro? Así que adelante, compañera Paola, responder la última pregunta. Bien, gracias. Gracias, Jocelyn, por el cariño y lo fraterno de tu comentario cuando partiste tu segunda respuesta. Te agradezco. Y aquí estamos. Bueno, las principales tareas y desafíos. Voy a dar 3 nociones que para mí son inquietantemente fundamentales. La primera es sintonizar. Tenemos un desafío en sintonizar con este otro que parece ser que es un sujeto al que queremos representar. Todo esto en un supuesto, ¿eh? Porque cuando hablamos de la representación siempre hablamos como de un poquito de una masa, así como queremos representar a toda esta gente. Cuando se habla de las mayorías también se piensa como en muchísimas personas, se piensa en números, se piensa en encuestas,
piensa en infinitas fórmulas para responder a las mayorías. Yo diría que lo primero es sintonizar, vincularnos, sentirnos conectados con este otro, porque somos lo mismo. Y aquí está el espacio vital, reconocer que no somos distintos cuando hablamos de esa mayoría. La mayoría también somos nosotros, porque nosotros estamos ahí. Chile es un país mayoritariamente pobre, empobrecido, voy a decirlo ahí, de trabajo precario, de condiciones límites. Por lo tanto, si bien tal vez todos los que estamos acá somos bastante privilegiados porque tenemos tiempo incluso para disponerlo para este espacio de formación, no podríamos dejar de decir que seguimos siendo trabajadores precarizados en un modelo neoliberal. Por lo tanto, hay algo que nos vuelve sujetos del mismo redil con aquellos de los que hablamos, queremos representar. En ese escenario, yo diría que lo que nos falta, o el desafío que debemos abordar, es la capacidad que tenemos de seguir mirándonos y de seguir mirándonos en el encuentro con el otro. ¿Ya? De seguir mirándonos en el encuentro con el otro, donde ese encuentro tiene un lugar en este espacio. No es un encuentro solo en el pensamiento, es un encuentro físico, es un encuentro en el edificio donde vivo, es un encuentro donde me hago cargo de responder cuando estoy más informado de las cosas que sé que se pueden resolver de determinada manera. Entonces nos tenemos que también llevar para la casa, porque aquí los desafíos involucran tareas, y desde los desafíos de vincularnos, de sintonizar, de representar al otro, porque ese otro también soy yo, me reconozco como ese otro, suena bien maturana, ¿no? Me reconozco como ese otro y en el fondo me reconozco como ese otro porque soy ese mismo sujeto que hoy día está inmerso en esta sociedad neoliberal y que busca equilibrar la fuerza de este ecosistema o de este modelo en perspectiva de transformación. Como queremos transformar las cosas, tenemos que ser parte de la transformación y en ese sentido hacernos cargo de ciertas tareas. Siempre yo escucho cuando la militancia se reúne y tenemos reuniones de 1 hora, 2 horas, qué sé yo, para pensar cómo hacer que lo social esté más o nosotros estemos más insertos en los territorios, siempre hay militantes o compañeros y compañeros queridísimos que dicen es que hay que ir a la junta de vecinos. Y yo les diría que hay otras 800 maneras de hacer lo mismo más allá de la junta de vecinos. Hay que estar en la junta de vecinos, probablemente, pero no todos, porque la junta de vecinos llega a un grupo pequeño de personas. Hay que crear condiciones en organizaciones civiles de todo tipo, condiciones de aglutinamiento, condiciones de estructura. Lo primero y fundamental es generar la estructura en el partido. O sea, nos tenemos que hacer cargo primero de lo que es el desafío interno. Generar nuestra propia estructura, tener espacios no solo de diseño para la afiliación, para la formación. A propósito de lo que estamos leyendo en el chat del Comunal Santiago del Frente Amplio recién, ¿cierto? ¿Qué significa para una persona sumarse a un partido político? ¿Cuál es el ejercicio que hace cuando se suma a un partido político? ¿El ejercicio es solo estar en un chat? ¿Es además recibir formación? ¿Es además sentirse implicado? ¿Es sentirse invitado a la transformación desde lo interno? Eso es parte de lo que debemos mirar como un desafío, porque construir la política con perspectiva desde la militancia también nos obliga a tener claro para qué estamos ahí, porque esto no es un club de Lulú, un club de Toby. Es un espacio de diseño, de pensamiento, de reflexión, de trabajo, de tareas, pero sobre todo de encuentro, y de encuentro ideológico. Ese debiese ser nuestro espacio, de encuentro ideológico. Más allá de eso, para vincularnos desde ahí con lo que construimos internamente, con una ciudadanía que medianamente está desinformada, que mayoritariamente recibe más información por la tele de la que quisiéramos y por las redes sociales de las que quisiéramos, y para incidir en ese y lograr ese vínculo y esa sintonía, nosotros también tenemos que ofrecer algo. Y eso significa hacernos parte. Hacernos parte de la problematización, siendo autocríticos, siendo críticos, siendo capaces de develar las fragilidades del modelo, pero también de mirar las propuestas que tenemos por delante. Generar esas propuestas también es importante. Ser parte, como les decía, de una organización de base territorial o funcional, crear espacios para el encuentro comunitario,
Yo también sueño con que podamos tener, por ejemplo, a nivel de Santiago, una comuna más amable, más caminable, una comuna más despejada para el desarrollo de las actividades sociales comunitarias, lo que se ha logrado, por ejemplo, en el Paseo Bulnes, cuando se hacen las actividades desde la Comisión de Cultura de la Junta de Vecinos. Aquí varios compañeros le ponen el hombro a esa tarea. Es importante porque va a develar que de alguna manera los pequeños aportes que se hacen en los distintos espacios van generando una ola que va dialogando con lo que nosotros esperamos que se dialogue, que es la reflexión social por esta confluencia de fuerzas para el otro y para el bien común. Por ahí me quedo. Gracias, compañera Paola. Y cierra la pregunta la compañera Jocelyn. Adelante. Ya. Bueno, a mí me gustaría, yo lo mencioné anteriormente, pero me gustaría partir con este dato llamativo que pasó el año 2023, cuando se restablece el voto obligatorio. Bueno, esto aumentó, ¿cierto?, el voto de la clase social media-baja. Y frente a todo lo esperado, ¿cierto?, de nosotros la izquierda, porque nosotros pensábamos que esto iba a potenciar el voto en la izquierda, porque efectivamente nosotros somos los que hemos llegado históricamente, ¿cierto?, más a este sector, somos parte de este sector también. Pero muy por el contrario y muy por lo esperado, este voto fue en su mayoría para la derecha, pero ojo, no solamente la derecha, la ultraderecha. Entonces, esto claramente a nosotros nos tiene que remecer, nos tiene que suceder algo aquí, aquí, para nosotros cuestionarnos qué está pasando con la conexión que nosotros tenemos desde los partidos políticos y aquellas personas, ¿cierto?, que participamos activamente y que a lo mejor de alguna manera somos cara visible de los partidos políticos. Y de qué manera nosotros nos conectamos con la ciudadanía, ¿cierto?, para representarnos en sus intereses, para representarnos en sus inquietudes, en sus necesidades, pensando que nosotros, la izquierda y la centroizquierda, nosotros hemos sido históricamente, hemos representado, ¿cierto?, la justicia social, los derechos humanos, la igualdad, la equidad, pero algo está pasando. Y esta es la reflexión que yo quiero y que me gustaría que algunos y algunas de ustedes también pudiesen aportar desde este punto. ¿Qué ha pasado con nosotros desde la izquierda? Que nosotros hemos dejado de disputar los territorios, políticamente hablando. A mí me preocupa, por ejemplo, y lo voy a decir desde el contexto de mi región, la verdad es que me encantaría si alguien a lo mejor pudiese contarnos qué pasa, por ejemplo, con las universidades, con las federaciones de estudiantes. Recordemos que nuestros primeros territorios políticos que nosotros tenemos son justamente las escuelas, los liceos, las universidades. Son nuestros primeros territorios donde nosotros aprendemos a convivir con el otro. Entonces, no es antojadizo hablar de la educación y de la importancia que nosotros tenemos que tener sobre la educación de nuestro país, porque esos justamente son los territorios que a nosotros nos van a permitir disputar después espacios como son el espacio, por ejemplo, hoy día, que es de las municipales, de las concejalías, ¿verdad?, de los gobiernos regionales, y así parlamentarias, presidenciales, y etcétera, etcétera. Porque ahí está la formación. Y tal como le dice la compañera Paola, no es simplemente que nosotros, por ejemplo, hoy día conversemos sobre este tema y nos sintamos parte de una ideología o de un movimiento de izquierda, de centroizquierda, o que seamos parte de un partido político. Aquí nosotros tenemos que hacer activismo político, tenemos que movernos, tenemos que conversar, tenemos que hablar. Por eso yo celebro, queridos compañeros y compañeras, y compañeros, celebro este espacio, lo celebro profundamente, porque creo que es aquí donde nosotros podemos reflexionar, podemos hacer política, podemos hacer espacios para que nosotros podamos salir después de esto a conversar, a hablar, a buscar, a ver mucho más allá. Lo que nosotros decimos los profesores y profesoras al finalizar nuestra clase, lo que nosotros buscamos es la metacognición, que nosotros logremos comprender ¿para qué es esto? ¿Para qué me sirve para mi vida? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer desde la izquierda y de la centroizquierda. Y no olvidarnos nunca que existe una oposición, como lo mencioné en un momento, una oposición que es implacable,
que es al momento de criticarnos, criticar al gobierno, criticar a la izquierda, es súper blandito, ellos llegan y tiran y dicen cosas, pero sí ellos han aprovechado los espacios que nosotros como izquierda le hemos dado. Por ejemplo, no sé, las universidades, esos espacios que han sido históricamente nuestros. Nosotros se lo hemos cedido. ¿Y por qué? La verdad es que eso me gustaría que lo conversáramos y abrir un debate con respecto a ese tema. Eso. Porque yo ya estoy viendo que me hacen así, entonces Sí, yo ya. no puedo Muchas seguir. gracias, compañero. Ya, disculpen, de repente tengo que ser pesado con el tiempo para mantener todo el formato. Pero no, se agradecen las intervenciones. Con esto se concluye la primera parte de la sesión, que es el tema de la exposición como tal. Pero ahora viene la segunda parte, que son las preguntas y comentarios también de la audiencia, las personas que están acá, quienes participan de la escuela, quienes dan vida. A la compañera Jocelyn también puso una pregunta como para la parte del comentario, pero también si tienen preguntas para la expositora, adelante, ¿ya? Así que eso, igual le vamos a pedir cualquier intervención que dure alrededor de 1 o 2 minutos, ¿ya? Para que puedan participar la mayor cantidad de personas posible. Eso, ¿alguna palabrita como pregunta, comentario que quieran poner acá para la discusión? A ver, Nicolás, adelante. Gracias, Daftin. Felicidades, Paola. Felicidades, Jocelyn, por sus comentarios. Súper agradecido por darnos toda la experiencia que sin duda ambas tienen a través de sus distintas trayectorias. Voy en un auto, perdón, ¿eh? Pero te seguí la conversación muy atento. Mi pregunta va más como ligado a cómo podemos como seguir desarrollándonos como partido, principalmente pensándolo como a nivel nacional, ¿no? Como Frente Amplio nos ha costado mucho la inserción territorial en espacios rurales, en espacios autóctonos, me imagino, ¿cachai? Como comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades campesinas, cosas que se han podido desarrollar otros partidos en el pasado. Experiencias hay muchas, la DC, el MIR, dígase, solo como por mencionar algunas. ¿Cómo podemos en el contexto actual fomentar ese nivel de desarrollo regional, puesto que como Frente Amplio también buscamos representar a ese tipo de personas que viven en ese tipo de realidades? Muchas gracias. Ya, bueno, está la pregunta. Claro, compañero, la pregunta del Frente Amplio, pero acá estamos hablando igual como izquierda en general. Sí, que la compañera Jocelyn también va a responder de su experiencia como militante. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta o pasamos directo a esa. Eh, Parece que no. Ya, así que no sé quién quiere responder primero. Ah, acá Julián puso otra para que la mezclemos igual, de repente se conecta. A través de sus experiencias locales, tanto como concejal y consejera constitucional, ¿cómo creen que podemos reencantar a la clase trabajadora en medio de una crisis global? Se conecta bastante con la anterior, ya la otra hacía más referencia a sectores sociales más como rurales o más precarizados. Eh, Acá habla de reencantar a la clase trabajadora en medio de una crisis global. Y vamos a cerrar con Paulina Vidal para que tengamos todo el mono para que puedan responder. Ahí y lo responden como vean conveniente, 1 a 1 o todo en un conjunto, porque es bastante conectado. Paulina, adelante. Paulina, no sé si quizás tiene problemas para abrir el micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Bueno, no. Ahí sí, ahí puedo. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ya, disculpen. Mira, volviendo un poco a lo que se está hablando ahora recién, el tema del sujeto. ¿Cuál es el sujeto con el que pretendemos vincularnos? Se dijo en algún minuto. Y ese es un tema bien importante. En otra época el sujeto histórico era el proletariado y ha pasado un montón de transformaciones. Por lo tanto, el tema es cómo Frente Amplio nos planteamos en términos de un sujeto, porque como Frente Amplio siempre hemos
tendido, ¿no?, a trabajar con lo que se llaman grupos identitarios, y lo hemos hecho muy bien, pero el tema es que nos ha faltado mucha inserción en sectores populares. Es un tema, yo creo que estamos al debe en la inserción. Y ahí nuevamente surge esta pregunta de cuál es el sujeto. Eso. Ya, gracias, compañera. Bueno, compañera, ahí la primera que quiere hablar lo va a hacer. Ahí conectamos las tres preguntas respecto a sectores sociales más precarizados, la clase trabajadora y cuál es el sujeto al que estamos apuntando. Y después vamos a seguir con la otra tanda de preguntas o comentarios. Si no, ahí responde primero, voy a tirarlo. ¿Voy yo? Ya, vaya, adelante. Démosle. Voy a tomar un poquito las tres preguntas planteadas para redondearlas, pero respecto de lo que hablaba tanto Nico Naranjo como la Paulina Vidal sobre el sujeto y la inserción, si nos fijamos, la pregunta de Nico es, ¿qué debemos hacer hoy día en el Frente Amplio y cualquier otro partido también, ¿cierto?, por ser parte de este trayecto con las comunidades que podríamos decir están más alejadas, más distanciadas, más desprovistas, más precarizadas, el mundo rural, el mundo indígena, el mundo obrero, el mundo de la pequeña minería? O sea, todavía sostenemos esos criterios en Chile, ¿eh? Sin duda el trabajo, la forma del trabajo ha cambiado. Tenemos hoy día un trabajo eminentemente con perfil tecnológico mucho más desarrollado, pero eso nos tiene que poner en disposición de los otros desafíos también. ¿Qué pasa con el trabajador en el nuevo modelo de trabajo? ¿Qué pasa con el trabajo, el teletrabajo? ¿Qué pasa con las condiciones laborales en lo que es el mercado del retail? O sea, todas las discusiones respecto del trabajo y los cambios y las transformaciones que abordamos también nos vuelve a poner en posición de ese modelo, tomando lo que pregunta Julián. ¿Cómo creen que podemos reencantar la clase trabajadora en medio de una crisis global? Tanto como lo plantea él, es que la crisis global es que el trabajo como lo conocemos, como lo conocíamos, no es como es hoy. El trabajo que existió no es como se está dando hoy. Hoy día tenemos unos márgenes mucho más difusos de cuáles son las reglas del trabajo, porque las reglas del trabajo están asociadas a las reglas del mercado. Y eso es una impronta que no nos puede inmovilizar, todo lo contrario, nos tiene que convocar a perseguir en ese nuevo escenario, en ese escenario de lo que es la evolución del proceso neoliberal, cómo vamos a abordar la perspectiva de las y los trabajadores en función de estos nuevos modelos de desarrollo que más bien fueron de crecimiento económico, hoy día en un decrecimiento, pero que sin duda es un desarrollo distinto de las tareas. En perspectiva de la inserción, yo diría que a mí se me ocurre, y no es un invento, creo que es algo que es un análisis que tenemos que hacer en su conjunto, que para el partido del Frente Amplio, como también, yo diría que también para los partidos del socialismo democrático, que también han perdido base de arraigo territorial, la Jocelyn lo comentó, no es algo que no se maneje. Esa información es algo, digamos, de público conocimiento, si bien hay un arraigo, pero también se ha perdido lo que en otras épocas se ganó. Yo diría que para todos nosotros, para la izquierda en Chile, sostener la inserción en los territorios a nivel de las, no solo de las fragilidades y las falencias, o no solo desde las necesidades, sino también apuntando mayoritariamente a las propuestas de transformación. O sea, si nosotros tenemos que abordar el mundo rural, tenemos que hoy día también mirar cuáles son las oportunidades que el mundo rural ofrece a sus comunidades, cuáles son los espacios que hoy día podemos trabajar en un diseño para ir acompañando a las comunidades indígenas y a las comunidades del mundo rural a una inserción social mucho más amplia, mucho menos marcada por su, digamos, por el centralismo, sino que todo lo contrario, profundizar la descentralización es un aporte a lo que significa la resignificación del mundo rural. Hoy día, por ejemplo, nosotros podemos, desde lo económico, proyectar, no sé, mejorar o superar ciertas barreras de desigualdad en el mundo rural o en el mundo indígena a partir de lo que se pueda dar desde la descentralización y los mecanismos de impulsos de recursos. También podríamos pensar o evaluar que la inserción en ese mundo, en el mundo rural o en el mundo indígena, tiene que también estar de la mano de la formación de las propias comunidades.
O sea, no podemos ir a plantarnos allá y decir, mira, aquí llegó el Frente Amplio o aquí llegó determinado partido sin ser parte de ese itinerario, sin conocer su historia, sin conocer ese relato. Mirar el mundo agrario también con lo que fue la reforma agraria, mirar el mundo agrario con lo que es el mecanismo hoy día, por ejemplo, del trabajo de los temporeros y temporeras. O sea, tenemos que ser parte de la dinámica y eso nos obliga a profundizar nuestro conocimiento sobre lo que ahí sucede. Nuestro conocimiento. Tenemos compartido de norte a sur. El ser hoy día el Frente Amplio, un partido unificado, también nos da la fortaleza de tener militancia en todas las regiones. Cuestión que no podíamos decir en sí mismo, siendo cada uno un partido. Entonces tenemos fortalezas ahí que podemos tomar, de las cuales nosotros podemos permitirnos construir itinerarios con mayor desarrollo. Pero eso obliga también a asumir la responsabilidad y el compromiso del trabajo y la tarea con las comunidades, no para las comunidades, con las comunidades, con los pobladores, con la población rural. A mí me tocó en mayo ir a una comunidad muy chiquitita que se llama Liquiña, que está hacia la cordillera desde Coñaripe. Y es una comunidad preferentemente agraria e indígena, ya de pequeños agricultores, en el fondo como de huerteros, ¿no? Como la huerta y sus campos, muy pequeños. Y algo que me llamó mucho la atención es que conocen a un solo diputado de su zona, a uno solo. Y tienen hartos diputados, tienen por lo menos 5, pero en esa localidad conocen a uno. No voy a decir el nombre, da lo mismo, pero en realidad podríamos hacer que conozcan a más. Y eso es parte de la tarea. Si como Frente Amplio tenemos un diputado en la zona, tenemos que hacer que nuestro diputado esté en todos los rincones. Y si además tenemos concejales en las comunas vecinas, tenemos que propiciar escuelas de formación para tener concejales en todos los rincones. Esa sería para mí una estrategia de inserción. Más allá de los cargos, del tener por el tener un cargo, yo diría que aquí lo importante es el formar militancia para que también desde las comunidades surjan candidatos, desde las comunidades surjan dirigentes. Y por supuesto que esos dirigentes o dirigentes vayan el día de mañana a formar parte del Consejo Local de Desarrollo, de los COSOC, de las subsecretarías y ministerios, porque todas las regiones tienen un COSOC, pero no tenemos idea de lo que eso es porque la militancia no tiene idea de lo que eso es. Entonces yo los invito y las invito a formarse. Esto es como un día yo le dije a Dustin por ahí en el Instagram, militar, militar, militar. Y militar, militar, militar es formarse, formarse y formarse. Y no deformarse en el camino, que también es importante. Eso para las preguntas. No sé si respondí. Creo que hay una última que dice aquí, ¿les parece que las nuevas modificaciones de la DOS? Esa la vamos a tomar después. La tomamos después. La segunda tanda. Dale. Ya. Gracias, compañera Paola. Compañera Jocelyn, adelante, por favor. Bien cortito, porque creo que igual iban enfocados principalmente al Frente Amplio, pero bueno, nosotros somos a la izquierda, que estamos aquí y tenemos puntos en común independiente de los partidos que nosotros representemos. Y creo que la compañera Paola respondió claramente a todas las preguntas, pero me gustaría sí ahondar en algo que es súper importante porque lo mencionó también. Yo creo que es muy importante, es muy distinto el estar en un lugar a sentirse parte. Y creo que eso es lo que nosotros a lo mejor hoy día hemos perdido dentro de nuestros partidos políticos. Y me hago cargo también desde mi partido al cual yo pertenezco. Creo que cuando tú puedes estar en un lugar, pero muy distinto es realmente sentirte parte y compartir una ideología y un punto de vista y una postura, ¿cierto? Con respecto a ideales o con respecto a temas que sean importantes para la sociedad. Yo creo que ahí está la gran problemática que tenemos. ¿Cómo nosotros podemos reencantar justamente, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino que también a las comunidades? Nosotros acá también tenemos muchas comunidades indígenas, principalmente de los pueblos del interior, en donde también hay, no hay un arraigo, ¿cierto?, con respecto, ¿cierto?, a ciertos temas, principalmente con lo político. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en el interior,
Y uno va y ahí llega Republicanos, por ejemplo, llega Chile Vamos, y uno se encuentra y dice, pero diablo, si acá somos trabajadores, trabajadoras de la tierra, o sea, que les ha costado montones y aquí nos van a velar por su interés. Entonces, creo que hay que hacer sentir parte a los trabajadores y trabajadoras, que nosotros, como dijo claramente la compañera Paola, acompañar, hacer militancia, estar, conversar, hablar, reflexionar, estar en estos espacios y no solamente quedarnos en este espacio y después apagar la cámara o salir de una reunión e irnos para la casa, sino que actuar. Tenemos que actuar desde nuestros escenarios, desde nuestros contextos, desde nuestros propios territorios. Yo, por ejemplo, me muevo en el territorio educacional y desde ese territorio yo hago política. Y la política no es solamente un partido político, no es solamente eso, la política es vivir en sociedad, es estar, es acompañar y es también tener una visión de sociedad. Entonces, a partir de eso, compañeros y compañeras, yo creo que aquí la invitación es justamente a seguir trabajando. Y creo que acá hay una cosa que se da que es muy importante. Yo creo que los cambios generacionales también tenemos que considerarlos y tomarlos en cuenta. Eh, hay una brecha generacional y esa brecha están invitados ustedes, compañeros y compañeras, la juventud que está aquí, están invitados también a abrazar también a nuestros viejos, a nuestros sabios e invitarles, ¿cierto?, a este cambio, a ir avanzando con gestos tan simples como hacerlos sentir parte. ¿Cómo? Ustedes me pueden preguntar cómo. Bueno, no sé, enseñándole las redes, mostrándole cómo usar un celular, que son cosas, parte de la modernidad, que a veces uno se complica mucho y uno lo ve como en abstracto, y no lo veamos en abstracto. Creo que acompañarnos también en amor también es súper importante, en comprensión, en amor, en el diálogo, es parte de nuestra tarea, y es parte de nuestra tarea también como izquierda, para poder también nosotros, vuelvo a repetir, poder disputar hoy, mañana y siempre los territorios políticos y sociales, no solamente en las parlamentarias, sino que en los espacios públicos y del diario vivir. Eso, compañeros y compañeras. Gracias, compañera. Bueno, vamos a hacer la segunda y última tanda de comentarios y preguntas para que puedan levantar la manito o escriban acá, de igual lo leemos. Igual es mejor que puedan levantar la mano. Luego acá lo que teníamos pendiente. Ignacio Muñoz dice, ¿les parece que las nuevas modificaciones de la 2, que imagino que es la Dirección de Organizaciones Sociales, apuntan a potenciar el trabajo con cuerpo intermedio? ¿Ya? No sé, el compañero que quizás que graba más contexto, pero con cuerpo intermedio, un vocablo de nuestro derecho chileno que se refiere a todas las asociaciones que están entre el individuo y el Estado, que son asociaciones voluntarias de la sociedad civil, como sindicatos, gremios, mismos partidos políticos son cuerpo intermedio, etcétera, etcétera. Bueno, acá Andrea dice, todos cancha compañera, hay que saber reconocer todos los espacios donde falta y se puede aportar. ¿Paulina tiene la mano levantada o se le quedó levantada de antes? Se quedó levantada de antes. Bueno, Ana María sí levantó la mano recién, ¿cierto? Sí, fue recién. Sí, y es muy cortito, o sea, uno saludar a la compañera Jocelyn, compañera de batallas, y con Paola, si bien no nos conocemos tanto, coincidimos en varios espacios, en su minuto en Revolución Democrática, hoy en día Frente Amplio, y habla un poco como el vivir esto, el hacer política al día a día, cómo uno va coincidiendo en distintos espacios. La verdad que quiero como agradecer y dar como mi admiración también a las compañeras, porque es duro ser mujer en política, como eh, no importa el color, como defiendo la posibilidad de que las mujeres podamos participar. em, pero ya que estamos acá, es rudo, entonces bueno como acompañarnos y fraternizar, y mi pregunta va relacionado con eso. Como me consta que ambas son feministas, y cómo hacemos dialogar
el feminismo sobre todo en los, o sea, en las regiones con las mujeres rurales. Siento que ahí nos elitizamos un poco, nos academizamos un poco, nos hablamos a nosotros mismos y cómo salir ahí, porque estamos en un nuevo Chile en donde la agenda de seguridad se le ha tomado la derecha. O sea, yo participé en ambos procesos constitucionales como asesora. Y para mí fue traumático conocer a la derecha en el Consejo Constitucional porque sin asco decían, no, es que mujeres, o sea, nada. Que pueblo originario, nada. O sea, ni siquiera era como sentémonos a conversar y veamos, no. Es como lisa y llanamente no hay espacio para dichos, o sea, para resguardar mínimos de derechos, o sea, como mínimos que ya están estandarizados en derechos internacionales y que acá se cuestionan. Entonces, la pregunta en sí va relacionado a qué podemos o qué medidas podemos tomar ahora, tanto en la interna, porque como bien dijo Jocelyn, como hay un asunto generacional, como que nosotros no, a veces las generaciones de más abajo nos enojamos con lo de más arriba, pero olvidamos el contexto también, como que nadie le enseña y nadie explica. Entonces, eso creo que es fundamental ponerlo en agenda. Siento que a veces como la agenda feminista, cuando es útil hablamos de ella y cuando no, como que no importa, no, mejor no, suena muy fuerte. A propósito de la situación del padre del senador Macaya, o sea, si él renunció a la UDI fue por acciones feministas. Entonces, eso, ¿cómo convergemos? Tanto en las brechas generacionales, como convergemos en las izquierdas, todas para plantear el feminismo desde sus bases y desde la acción, no tan solo quizá en un discurso em, o en bonitas palabras, sino que esto también se materialice tanto como dentro de la militancia como también hacia afuera, para que le haga sentido de manera transversal. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, ¿algún último comentario, pregunta antes de cerrar la última tanda? Ya tenemos 2 preguntas. ¿Alguna tercera para completar? ¿O lo dejamos ahí? Vamos a dar unos segunditos a ver si alguien quiere. Ya, dejémosla así entonces. Bueno, las 2 preguntas entonces que tenemos son una sobre una modificación, que esta es una pregunta quizá un poco más técnica, que es la modificación que se la, o la reforma que se le viene a la Dirección de Organizaciones la División de Organizaciones Sociales, que es del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, pero quizás podemos tomarlo más en la segunda parte de la pregunta, que es el potencial trabajo con los cuerpos intermedios, las asociaciones entre individuos y Estado, ¿ya? Y la pregunta decía Ana, que es cómo se congenia la agenda feminista con la brecha generacional y estos desafíos que tienen la llamada agenda feminista para ponerse en el escenario público, ¿ya? Así que eso, compañeras, ¿quién quiere responder primero? ¿Paola? ¿Sí? Jocelyn, ¿vas a partir tú? Sí, Parte tú. le voy a responder porque mi respuesta es cortita y le quiero responder principalmente a la pregunta de Ana María porque creo que es muy importante. Y ella habló de las comunas, ¿cierto?, rurales. Nosotros, bueno, como les contaba, Arica consta de pueblos en el interior, del valle también, y creo que es fundamental la educación. Educar es transformar. Educar es liberar. Nosotros a través de la educación nos liberamos, nos transformamos, podemos transformamos y hacemos también crítica social de lo que nosotros estamos viviendo. Y podemos, ¿cierto?, tener una mirada muy distinta de lo que nosotros habitualmente nos habían enseñado o de lo que históricamente nos habían enseñado. Y con respecto a las mujeres, creo que hoy en día, a pesar de los avances, creo que a nosotros, por ejemplo, muchas de nosotras podemos decir, pero ¿cómo? Sí, en las comunas rurales, en los pueblos del interior, existen todavía mujeres que viven en un tiempo distinto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, a mujeres que viven en un tiempo distinto, uno se pregunta, bueno, me la llevo. Oye, pero mujer, entiende. ¿Cómo tú vas a estar aquí y tú vas a acceder ante el dominio más patriarcado y qué sé yo? Y uno le puede dar un sinfín. Uno tiene que enseñar.
en amor, en la comprensión del otro, pero enseñar, porque el único medio que nosotros tenemos para poder avanzar es a través de la educación, para poder transformar. La educación es transformación, compañero y compañera, y tenemos que hacerlo, no se tiene que quedar como un eslogan. No tiene que quedar como el eslogan de la educación para transformar, no, tenemos que hacerlo vida. Vida, cuando ustedes tengan la posibilidad de ir a alguna comuna rural, a algún lugar, a alguna población de su ciudad, de su región, vayan y eduquen, conversen, hablen en un diálogo fraterno. No en ese diálogo que de repente la izquierda, que se agradece, chiquillo, yo les digo sinceramente, se agradece, pero de repente la izquierda está aquí en un diálogo intelectual, súper bien, me parece estupendo, pero a la gente ese diálogo intelectual no le llega. Tenemos que hablar de las problemáticas, de lo que me pasa también a mí, y invitemos al otro a participar. Y en el caso de las mujeres, ¿cómo nosotros, por ejemplo, podemos invitar, ¿cierto?, a las mujeres principalmente desde las comunas rurales? Justamente así, justamente en participar, en ir y en acompañar. Creo que una de las cosas que también son importantes, bueno, ahí lo señalaba Anita María, fue complejo, fue rudo el espacio para nosotras las mujeres, fue rudo para quienes tampoco, como en mi caso personal, no teníamos un bagaje político, dijéramos, y tuvimos que hacernos paso. Con esta arremetida republicana ultra machista, donde las mujeres, ¿cierto?, republicanas no hablaban solamente algunas, eran algunas las que hablaban y otras no tenían posibilidad, incluso había hombres que tampoco hablaban, y solamente eran algunas figuras quienes hablaban e intervenían. Entonces, fue difícil establecer, ¿cierto?, la mirada desde el feminismo, la mirada también desde la diversidad, que no fue menor, desde los pueblos originarios, que ellos derechamente, ellos nos negaron la posibilidad de incorporar a los pueblos originarios, nos negaron la posibilidad de la paridad de género, nos negaron muchas posibilidades. Entonces, avanzar en política es avanzar en diálogo, en que existen estos espacios también y estas dificultades, y por eso nosotros tenemos que seguir actuando. No solamente quedarnos aquí. Y yo les invito, compañeros, compañeras, jóvenes, les invito a que si tienen la posibilidad, háganlo. Vayan, involúcrense, participen de los espacios políticos. Nosotros necesitamos gente más joven también en las municipalidades, en las parlamentarias, necesitamos este recambio generacional, lo necesitamos, pero sin dejar de mirar también el pasado. No podemos dejar de mirarlo, ¿ya? Y está en nosotros y en nosotras seguir avanzando, justamente con esa mirada. Y vuelvo a insistir, la educación, compañeros y compañeras, es la transformación. No tenemos otra cosa. Eso. Gracias, compañera Jocelyn. Adelante, compañera Paola. Bien, yo igual quisiera más información respecto a, desde lo técnico, qué es lo que el compañero Ignacio quisiera que profundicemos en la pregunta que él hace. Me imagino que tiene que ver con los consejos de la sociedad civil, pero tal vez me gustaría si él tiene algo puntual que quiera que respondamos respecto a esto, porque dice, las modificaciones de la DOS en el fondo apuntan a potenciar el trabajo con cuerpo intermedio. En general sí, vamos a decir que no solo la DOS, lo que hace la DOS hoy día, pero si tenemos que hablar de los organismos de mediación, digamos, fiscalizadora y rol de participación de la sociedad civil a partir de lo que son las subsecretarías, los ministerios y lo demás, debiese generarse un espacio de observancia y participación relativa. Sin embargo, no siempre podemos considerar que todos esos espacios están cubiertos, porque muchos de esos espacios
como no llegan a la ciudadanía no está implicada, o sea, son los mismos actores los que vienen pululando en los mismos consejos, en los consultivos, algunos bien arbitrariamente modelan el consejo consultivo desde una sola línea, porque solo ellos manejan la información, y al final se vuelve más confuso que profundo, lo que de ahí sale. Hay distintas visiones. Yo creo que siempre es pertinente y es apropiado que la participación se abra, que el ejercicio de la participación sea lo más amplio posible, pero yo creo que ahí nos quedamos cortos con los modelos de difusión de los modelos de consejo consultivo en cualquier ámbito, y nos quedamos también estrechos en real participación de los consejeros sociales. Eso en perspectiva de lo que dice, se viene un paquete de medidas para coordinar información, habilitar y comunicar espacios físicos para que puedan operar. A mí me parece perfecto, es lo que se necesita. Información de bonos para postular y tener un manual para dirigentes. Lo de los bonos para postular no me queda tan claro a qué se refiere, tendría que revisarlo en detalle, no lo he revisado, así que no me voy a carrilear con eso, pero sí lo de manual de dirigentes, como en todo en la vida, es bueno tener ciertos manuales. Es bueno tener instructivos porque finalmente, como bien lo dijo Jocelyn, eso también es parte del proceso formativo. Nadie nace sabiendo lo que es ser dirigente, muchas personas no comprenden cuál es el rol y tampoco tienen claro cuál es la incidencia ni cuáles son los mecanismos. Así que si es que hay un manual instructivo que lo clarifique y acompañe el proceso, me parece válido. Contarles también que yo de profesión soy profesora, evidentemente me dedico a la política hace muchos años, así que yo cuando hablo de mí misma digo que soy una mujer dedicada a la política, una feminista en la política, pero claramente también hay un background ahí de lo que ha sido o fue mi camino como en la docencia, y siempre creo que todo lo que se pueda generar en instructivo, en dispositivos de formación, de educación y de profundización del conocimiento son elementales. Fondos, ahí dice. Sí, gracias, fondos. Exacto, hay que centralizar un poquito la información, ponerla en un solo libro, por ejemplo, eso va a catapultar el modelo en el sentido de que lo va a transversalizar, porque el mismo libro puede ir a todas las regiones, a todo el país, a todas las comunas, a todos los gobiernos locales y, por supuesto, a todas las dirigencias. Así que me parece que está abordándose de la manera correcta. Saludar también a la Ana María. Ana María, hola, ¿cómo estás? Estuvimos juntas en los talleres de feminismo popular, me acuerdo, en algún momento. Compartimos el espacio del Frente Feminista de Revolución Democrática y hoy día en el Frente Amplio. Yo diría que desde la perspectiva interna tenemos que hacernos parte del diálogo de un feminismo intrapartidario que movilice más que el esfuerzo de un grupo por sostener al grupo, sino que el esfuerzo de un grupo por hablarle al partido y a la sociedad. Yo creo que debiésemos tener un mensaje mucho más externalizado. Y recordarles que tenemos grandes compañeras del mundo rural hoy día ejerciendo roles de poder político, por decir o nombrar algunas solamente, voy a nombrar a la diputada Ñanco, que está en el ejercicio de su diputación, indistintamente de cuál es la trascendencia de su labor legislativa. Yo aportaría que conversar con ella es conversar con las limitaciones que le tocó vivir para abordar su ejercicio. Y eso es muy interesante cuando las mujeres, cuando desde el feminismo abordamos las falencias del modelo. Lo dijo bien la Ana María cuando habla de la oportunidad de abrir algún tipo de agenda. Yo diría que hay que abrir una agenda feminista en base a los temas que tocan a las mujeres en el mundo popular. Por lo tanto, abordaría el feminismo popular con esos grupos de mujeres que están en el mundo rural, en el mundo regional, en el mundo de la precarización más extrema, porque el feminismo popular aborda la problemática del género desde lo más general, desde lo más amplio, que permite ir generando este embudo de formación y este embudo de conocimiento, desde lo más amplio, ¿cierto? Hablar, por ejemplo, con las mujeres en el mundo popular, desde el feminismo popular, respecto de la injusticia de la distribución del tiempo, la injusticia de la distribución de las tareas, el rol de las mujeres y el trabajo, a mí me parece que son de toda pertinencia, porque es aquello que las aqueja.
O sea, ¿cómo no va a ser duro tener que dejar a tu familia a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana para ir a trabajar como temporera, sin ningún resguardo en un sitio lejano, para luego volver a las 7 de la tarde o a las 5 de la tarde a tu casa y ver que además tienes que llegar a cumplir tareas domésticas o tareas de la labor cotidiana de un hogar, como son preparar la comida, atender niños, qué sé yo. También no sobrepensar, pero sí poner en dimensión lo que significa la ausencia de mujeres en espacios públicos. Para que ustedes sepan, a nivel de los concejales y concejalas del país, somos el 33% de las concejalías somos mujeres. Solo el 33%, eso dice mucho. Tenemos regiones completas donde no hay mujeres concejalas. Por lo tanto, regiones completas donde el poder está concentrado en los hombres. Y eso marca una diferencia en cómo se aborda la política pública regional, la política pública local y, por supuesto, de cuál es la llegada que hay hacia las mujeres de las comunidades más precarizadas. Porque ¿qué va a ir a hablar una mujer sobre, oiga, yo me siento explotada porque tengo que trabajar y llego a mi casa a trabajar? Con un sujeto que probablemente hace lo mismo en su propia casa. ¿Dónde está el encuentro ahí de la disputa del espacio? Entonces también a nosotros como Frente Amplio y a toda la izquierda nos convoca educar, como decía Jocelyn, en la importancia que tiene que las mujeres populares lleguen al poder en un ejercicio doctrinalmente acotado a lo que es el mecanismo de la lucha desde el feminismo. Porque hay que buscar una lucha, y hay que encontrar esa lucha, y hay que tener un camino para ese sendero. Entonces hay que tener un camino trazado. No es poner una mujer por poner una mujer, esto no es solo la cuota mujer, esto es lograr formar mujeres en perspectiva de condiciones de igualdad de género, en condiciones de barrer con las barreras del salario, de luchar por reivindicar o vindicar también las tradicionales fragilidades y advertencias en las cuales hay que poner atención sobre el resto de las mujeres y poder proveer así espacios de diálogo que desde lo fraterno aporten a la disputa de los poderes locales y, por supuesto, a la disputa de las transformaciones. Porque no queremos lo mismo la izquierda que las derechas. No queremos lo mismo, definitivamente. No estamos pensando en la misma sociedad. No estamos pensando en mujeres que estén en su casa, en la crianza, para luego generar la factibilidad de que los hombres logren mayores riquezas para vivir cómodamente. No es ese nuestro imaginario, no es ese nuestro destino. Entonces, teniendo claro el destino, vamos a tener claro aquello en lo que tenemos que formar y acompañar a las otras mujeres de este mundo precarizado de nuestra sociedad. Por ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, llegamos ya al final de nuestra sesión. Le vamos a dar un minutito a cada una de las compañeras para que puedan dar su última reflexión final, su despedida, lo que quieran decir, con lo que quiera que nos quedemos al cierre de esta sesión. No sé quién hacerlo primero. Bueno, como empezó Paola, vamos a dárselo a la Yossi en esta ocasión. Y con eso hacemos el cierre. Bueno, yo quiero agradecer esta instancia. Siento que es una instancia enriquecedora. Les abrazo a todos y a todas los que están aquí presentes, desde el cariño, desde el reconocimiento y también desde el agradecimiento, porque agradezco profundamente que estén aquí. Sé que muchos vienen de sus trabajos, algunos trabajan en lugares apartados de sus casas, pero aún así están aquí. Y eso, compañeros, compañeras, me da esperanza. Y eso me da mucha fe. Que nosotros podemos, desde la izquierda y la centroizquierda, podemos hacer un cambio. Y que estamos aquí para justamente seguir avanzando, y vamos a volver a tocar el nombre de este módulo, seguir disputando los espacios desde la izquierda, para la gente y por la gente. Así que yo les agradezco, Jayaya, para todos y para todas, que tengan un lindo, algunos que todavía están en casa, retorno a casa, que ya no están en casa, están en trabajo.
Y nada, pues, agradecerle y seguir trabajando y reflexionando, y ojalá que conciencia y síntesis no se acabe, que no sea solamente un espacio, en el espacio, ¿cierto?, dentro de un contexto de movimiento político, sino que ésta siga, permanezca, se refuerce y prevalezca. Así que les felicito, chicos. Paola, te agradezco por tus saberes, por tus conocimientos y por tu solidaridad para compartirlos con todos y con todas. Muchas gracias. Me faltó, sí, tirón de mecha para todos los compañeros y compañeras. Me faltó la reflexión de lo que yo había preguntado. Pero bueno, ya, en otra oportunidad me la responde, cuando quieran. Ya pues, compañeros, Anita María, un beso también para ti. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y espero verlos pronto. Muchas gracias, Jocelyn. Paola, adelante, por favor. Gracias, Daftin. Bueno, saludar la instancia, agradecerle a Conciencia y Síntesis la invitación. Yo estoy convencida de que cada uno de nosotros aquí, no solo quienes ostentamos un cargo, somos parte de la transformación y somos propósito del mismo colectivo. Así es que aquí está la izquierda, acá nos tenemos que arropar, acá nos tenemos que apapachar, pero también acá tenemos que criticarnos. Tenemos que ser autocríticos, reflexivos, tenemos que conciliar esfuerzos de acuerdo, pero también eso nos obliga a ser partícipes activos de nuestros roles internos en la militancia. Agradezco a cada compañero y compañera que se tomó el tiempo de estar hoy día con nosotros acá, de también permitirse este espacio de reflexión y de formación. Y por supuesto vamos a seguir en esta tarea. Creo que es una tarea que no se agota. Tenemos que abordarla institucionalmente, también en nuestros espacios de colectivos, digamos, más, voy a decir, menos institucionales, por no decir menos partidarios, pero sí igualmente institucionales, porque corresponden a un espacio de formación colectiva. Y los y las invito a sostener esta fuerza desde la izquierda con temple, con motivación y, por supuesto, con capacidad de reflexión crítica. Eso es para mí un básico. Así que agradecida de esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a las compañeras por sus tremendas exposiciones, muchas gracias por la participación de todos y todas. Vamos a seguir levantando espacios de formación, ese es nuestro objeto, nuestra razón de ser, como Conciencia y Síntesis. Y recuerden que este día miércoles cerramos la escuela, se termina la escuela de invierno, van a haber otras escuelas con el último módulo que se llama Gestiones y Resistencias, ser socialista dentro de un Estado neoliberal. ¿Ya? Con eso vamos a cerrar. A las 19 horas. Sí, a las 19 horas, como siempre, la misma hora, el mismo canal, todo el mismo formato. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Cualquier cosa estamos al habla. Un abrazo tremendo y muy buenas noches.